En el puerto de Montevideo, Terminal Cuenca del Plata retomó su operativa hace algunos minutos tras permanecer 48 horas paralizada por un paro del Sindicato de Trabajadores. Sin embargo, la actividad vuelve a detenerse a las 9 por una asamblea sindical grave y urgente. Hasta el momento no está definida la hora de retorno. Los trabajadores rechazaron la propuesta presentada por la empresa para el nuevo convenio colectivo y reclaman garantías de estabilidad laboral, la reducción de la jornada de trabajo y mejoras en el régimen de descansos. Habrá una nueva reunión entre la empresa y el sindicato hoy en el Ministerio de Trabajo y a partir del resultado del encuentro el gremio resolverá los próximos pasos. Por su lado, la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay se expresó duramente contra lo que considera es un problema de incompetencia del Estado y por considerarse rehén de un sistema que no funciona. Los transportistas reclaman soluciones reales y definitivas por un transporte eficiente, competitivo y con reglas claras. En su visita ayer a Paysandú, el presidente Orsi dijo que había hablado con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre el tema del puerto, aunque no dio más detalles. Sí confirmó que la semana próxima se reunirá con una delegación del Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical. El presidente Orsi defendió la decisión de usar vehículos blindados del Ejército para el patrullaje en algunos barrios de alta criminalidad. Con respecto a esto, dijo que la medida busca atender una necesidad que tiene el Ministerio del Interior aprovechando la infraestructura de la cartera de defensa. De acuerdo al informado por el ministro Carlos Negro, en el Parlamento serán 12 vehículos denominados Mamba, donados por Estados Unidos, que estarán bajo el mando de la policía. Orsi dijo que todavía se analiza el marco jurídico que determinará cómo operarán y que tampoco está definido si serán conducidos por militares o por policías. La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos, que se pueda compartir. Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo. Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en la calle. Yo hablé con la ministra de Defensa, el ministro del Interior y con el ministro de Economía, porque esto implica también recursos, así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus. Acá corresponde también que si algunos de esos vehículos son manejados por ellos tengan también un incentivo o será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero el concepto es recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar. El tema será tratado el viernes en el Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, dijo precisamente que todavía no está definido quién manejará estos vehículos que valen casi $1 millón cada uno, ¿no? Que el que lo maneje sepa. Bueno, militares o policías requieren personal especializado. En declaraciones a Radio Impacto de Río Negro, la ministra dijo que la iniciativa respeta los límites constitucionales. Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. ¿Tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, a vehículos? Sí. ¿Serán estos vehículos o serán otros? Porque también hay una cuestión de operabilidad de los mismos, hasta de tamaño para ingresar en algunos lugares. Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto, que no son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir, pidió disculpas al nacionalista Jorge Larrañaga Vidal por haberlo llamado hijo de fracasado en alusión a su padre, a Jorge Larrañaga, exministro, senador, candidato, intendente de Paysandú por varios periodos, fallecido en el año 2021. Baldomir reconoció en su cuenta de X que se equivocó al pasar al plano personal en una discusión política sobre seguridad pública. Sobre este tema siempre habrá diferencias, pero no se puede pasar esa línea, se arrepintió Baldomir. El presidente chileno José Antonio Kast realizará la semana que viene una visita oficial a Uruguay. Será el próximo miércoles 1 de julio y se reunirá con el presidente Yamandu Orsi. Al día siguiente, el jueves, está previsto que Kast esté en el desayuno de trabajo de la Asociación Dirigente de Marketing en el Radisson. Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional del 1% a partir del 1 de julio. Es un incremento permanente que se suma al 2%, a las mínimas que se había otorgado en julio pasado.
La medida alcanzará a unos 115.000 jubilados y pensionistas del BPS, la Caja Militar y la Policial, que cobren la pasividad mínima actualmente fijada en 20.935 pesos y no tengan otros ingresos. El aumento se abonará con las prestaciones que se cobrarán en los primeros días de agosto. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, recordó que las pasividades ya habían recibido un ajuste anual de casi el 6% por encima de la inflación de 2025, lo que implicó un incremento real superior al 2%. FENAPE, Sindicato de Profesores, convocó un paro mañana de 24 horas en los liceos del Estado en todo el país. Con respecto a este tema, la Federación de Profesores resolvió la medida al considerar que el gobierno mantiene un criterio de gasto cero para la rendición de cuentas. El sindicato reclama avanzar hacia 6% del PIB invertido en educación, más un 1% adicional en investigación, algo que ya el ministro José Carlos Maía adelantó que no se va a alcanzar en este periodo. Los sindicatos de funcionarios de las empresas públicas convocaron un paro general el 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto y nuevas incorporaciones de personal. Cada gremio definirá cómo se sumarán a la medida. De todas maneras, estarán garantizadas guardias gremiales y atención de urgencia. La Asociación Rural del Uruguay pidió al gobierno que implemente una rebaja del 15% al precio del gasoil a partir de julio ante la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. El presidente de la ARU, Rafael Ferber, dijo que el combustible se encareció 30% desde febrero y sostuvo que la baja que está teniendo el petróleo ahora debe trasladarse a las tarifas. La ARU también reclamó mantener la revisión mensual de los precios. Hoy tenemos una baja en el West Texas, ¿verdad? Que es el que se toma como referencia principal. Tenemos también el precio medio de refinería. Desde muchos puntos de vista lo podemos tomar, pero lo que nos da a nosotros es que debería bajar un 15%. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que viene bajando consistentemente. ¿Qué quiere decir esto? En la foto que bajemos ahora del 15% nos pondremos a 0. Y va a seguir bajando a favor de ANCAP, porque ahora la cuenta queda a favor. Va a ir bajando y va a ir recuperando ANCAP esa baja hasta algo que vamos a presionar mucho, que sea mensual. No volvamos a lo bimensual. Ahora, cuando baje, tiene que bajar mensualmente. La Federación Rural también está reclamando una baja en el gasoil. Advirtió que los productores no pueden seguir financiando la pérdida de competitividad del país. En un comunicado, la gremial señaló que el gasoil 50S aumentó 26,3% en 3 meses y cuesta 61 pesos con 76, aunque según sus estimaciones debería costar 50 pesos con 63, o sea, casi 12 pesos menos. La Federación Rural también cuestionó el déficit fiscal, la presión tributaria, la burocracia y el atraso cambiario. ¿A cuánto está el petróleo? ¿A cuánto? A esta hora, $76 el barril. Tráeme 3 litros. El Brent. Ahí está, que me cayó gente. Bueno, unos 4.000 damnificados por conexión ganadera alcanzaron un acuerdo para distribuir 35 millones de dólares obtenidos por la venta del ganado disponible. Los acreedores cobrarán 5% del crédito verificado y los que tenían animales a su nombre recibirán hasta 1/3 de la inversión. El juez deberá homologar el acuerdo y a partir de entonces habrá un plazo de 60 días para realizar los pagos. Está previsto que más adelante se distribuyan otros bienes de la masa concursal, incluidos patrimonios de responsables y demandos medios imputados, cuando se compruebe que fueron adquiridos con fondos de la empresa. La zafra citrícola se inauguró ayer por primera vez en Paysandú. La citricultura ocupa unas 13.000 hectáreas, son montes de citrus de producción intensiva por hectárea, buena parte de ellos con riego. Unos 15.000 puestos de trabajo están en el sector, 300.000 toneladas de producción anual y 65 millones de dólares de exportaciones. Durante la jornada también se lanzó una campaña contra el HLB, una enfermedad bacteriana que afecta a los cítricos y puede provocar severas pérdidas productivas. Además, el gobierno trabaja en la creación de un seguro para cubrir daños por heladas y evitar declarar emergencias permanentemente. El presidente Orsi les dijo allí en rueda de prensa que va a volver en pocas semanas con novedades buenas para Paysandú. Veremos. Bueno, la empresa logística Freilog presentó una propuesta para construir y operar en Paysandú la primera planta industrial de gas natural comprimido del país. El proyecto busca abastecer industrias alejadas de los gasoductos a través de camiones con gas que llega de Argentina. Tendría una capacidad de unos 400.000 metros cúbicos diarios. Para su instalación se analizan 2 posibles ubicaciones próximas a la Ruta 13 y al polo industrial donde funcionan ANCAP, Alur y Cementos Artigas. Según el observador, la construcción demandaría un año, con 50 a 80 trabajadores, y una vez operativa trabajaría con casi 30,
unos 80 choferes y una circulación de unos 57 camiones por día. UTE anunció una bonificación del 40% en la tarifa eléctrica para jubilados y becarios del Fondo de Solidaridad. El beneficio se aplicará sobre el consumo de energía para quienes usen hasta 230 kilovatios hora por mes. La medida está pensada para un universo de unas 70.000 personas. Para acceder al descuento, el servicio eléctrico debe estar a nombre del beneficiario con una potencia contratada igual o menor a 13 kilovatios y medio, contar con un único suministro y tener tarifa residencial. En el caso de los jubilados alcanza a quienes perciben la prima por edad. Exacto, no es para todos. En el caso de los becarios del Fondo de Solidaridad, deberán completar un formulario en la web de UTE. El 25 de julio vencerá el plazo para regularizar ante el BPS la asistencia escolar y mantener las asignaciones familiares. Hay casi un mes, la ANEP informó que mantendrá la suspensión de asignaciones para familias de niños y adolescentes que no concurren a clase y no estén matriculados en la educación obligatoria. El presidente del organismo, Pablo Cayani, informó que en 2025 fueron contratados unos 5.000 contactados, unos 5.200 alumnos, de los cuales cerca de 3.000 regresaron a primaria, secundaria y UTU. Se trabaja para superar esa cifra. Los liceos públicos de todo el país contarán con atención psicológica a partir de septiembre. Los profesionales atenderán a estudiantes de séptimo, octavo y noveno año. Se trata de un plan piloto que se desarrollará durante un año con el objetivo de incorporarla de forma permanente al sistema educativo. La ministra de Salud, Cristina Lustenberg, explicó que los profesionales trabajarán en coordinación con los equipos educativos para brindar apoyo a estudiantes que requieran atención y ser un nexo con el sistema de salud. La medida tendrá un costo de 25 millones de pesos, recursos que ya estaban previstos en el presupuesto. Supongo que son anuales, pero bueno. Sí, no. sí, está bien lo que dice. La Cancillería anunció la liberación del ciudadano italo-uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, detenido en Libia en mayo cuando participaba de la flotilla terrestre que iba hacia Gaza. El activista fue liberado junto a 2 ciudadanos italianos tras gestiones diplomáticas realizadas por Uruguay e Italia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena impuesta al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por un delito de apropiación indebida. Iglesias había sido condenado en primera instancia a 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario durante los primeros 12 meses y cumplir tareas comunitarias durante 10 meses. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos había apelado la sentencia para que también fuera condenado por delito continuado de insolvencia societaria fraudulenta, luego que este cargo fuera desestimado en primera instancia. Con este fallo, el tribunal ratificó la condena por apropiación indebida y mantiene firme la sentencia dictada. La apropiación indebida fue por un faltante de $180.000 que no fueron incorporados en la contabilidad de Casa de Galicia tras la venta de un inmueble de la institución que se vendió a $480.000. La justicia imputó por femicidio y violencia doméstica al hombre que asesinó a su pareja en 3 ombúes y cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el fondo de la vivienda. El imputado fue a prisión preventiva en espera de la sentencia final. Bueno, hoy comenzará la última fecha de la fase de grupos del Mundial Norteamérica 2026. Me queda más fácil que nombrar los países, ¿viste? La cantidad de partidos aumenta a 6 por jornada. Hoy a las 16, a las 19 y a las 22. En el grupo B juegan Suiza y Canadá y Bosnia-Qatar. Por el grupo C jugarán Escocia y Brasil y Marruecos-Haití. Y en el grupo A, Sudáfrica-Corea del Sur, República Checa-México. En los encuentros disputados ayer, Argelia le ganó 2-1 a Jordania, Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán, Inglaterra empató 0-0 con Ghana, Croacia derrotó 1-0 a Panamá y Colombia le ganó 1-0 a República Democrática del Congo. En el partido entre Portugal y Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo récord en su carrera. Tras marcar el primer gol del encuentro, el delantero se convirtió en el único futbolista en la historia en convertir en 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Y a sus 41 años es el jugador más longevo en marcar un doblete en un mundial. En el capítulo internacional, algunas noticias destacadas a esta hora. En Brasil, al menos 4 personas murieron en un operativo policial contra el Comando Vermelho en la favela Santa Marta, en Río. Unos 50 turistas quedaron atrapados en medio del tiroteo. Además, un pasajero de un ómnibus resultó herido por una bala perdida. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción tras 7 semanas de protestas y bloqueos que paralizaron al país y provocaron escasez de combustible, alimentos y medicamentos. La medida provocó el levantamiento de los más de 90 bloqueos registrados que buscan evitar la detención de Evo Morales por una acusación de trata de una menor. Según datos de Defensoría del Pueblo, el conflicto dejó al menos 14 fallecidos, entre ellos menores,
y muchas personas sin acceso oportuno a la salud por los cortes de ruta. El impacto económico también ha sido significativo en Bolivia. Empresarios bolivianos estiman pérdidas superiores a esta altura ya de 2.700 millones de dólares. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Irán aceptó el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a sus instalaciones nucleares. Desde Irán niegan que existe un acuerdo o una visita programada. Trump aseguró que si Irán rechaza las inspecciones, romperá las negociaciones. Igual, el petróleo baja.